Bueno, este tercer momento, como decía Celina, tiene la intención de hablar del individual y lo colectivo. Un poco en el conversatorio ya se viene mencionando bastante de los puntos que de alguna manera con este bloque vamos a ir cerrando. Lo individual y lo colectivo nos interesaba discutirlo en relación a cómo la calle y el barrio se están viviendo o no en función de el aislamiento obligatorio y cómo los espacios colectivos han tomado nuevos significados, nuevos usos, nuevas dinámicas. En ese sentido, bueno, un poco lo que venimos escuchando y conversando, pareciera que la vida de lo público se ha trasladado casi por completo al ámbito privado, al ámbito de la casa. En ese sentido, las redes toman un rol bastante preponderante en este momento, casi que no tienen competencia con el espacio real, porque es la única posibilidad que hoy tenemos de poder conectarnos y encontrarnos con otras y con otros, pero también empieza a aparecer en la vivienda y sobre todo en la vivienda colectiva algunos espacios que empiezan a funcionar como espacios intermedios, que empiezan a contener esta idea del encuentro, los espacios comunes de las viviendas colectivas, escaleras, pasillos, terrazas, balcones, empiezan hoy a tener un rol fundamental porque permiten en estas micro cuarentenas que pueden ser en algunos casos algunos barrios o en muchos casos edificios o conjuntos de vivienda, empiezan a hacer uso de esos espacios y casi que algunas comunidades o grupos de personas empiezan a transitar cuarentenas compartidas. Y ahí es donde esos espacios empiezan a tomar un significado mucho mayor que quizás fueron concebidos con ese espíritu de encontrarse y de compartir, y hoy están siendo casi los únicos que están pudiendo reemplazar el habitar corporalmente esos ámbitos con otros y no solamente reducirlo al espacio de las redes. Y en ese sentido también me interesaba que pudiéramos hablar de esto que mencionaba también Zaida hace un momento, de cómo se ha puesto sobre la mesa hoy la calidad de esos espacios de compartir y de esos espacios propios de cada vivienda o de cada vivienda colectiva, sobre todo en relación al rol sanitario, a la calidad que tienen de poder otorgar luz, de poder otorgar aire, de poder ventilar los espacios, digamos, como esto que en la arquitectura está puesto sobre el tapete cuando uno proyecta, que tiene que ver con la calidad de esos espacios exteriores como espacios de uso y como espacios que dan calidad a los espacios interiores, hoy empieza a ser un tema de suma importancia, incluso vemos que fuera del ámbito de la arquitectura, digamos, la gente que no está en la disciplina, lo ve y lo pondera hoy con mucha mayor atención quizás que lo que sucedía en la vida antes de la cuarentena, antes de la pandemia, cuando esos espacios eran parte de una totalidad que quizás no se registraban con tanta atención. Entonces, bueno, un poco en función de esto, de cómo lo colectivo empieza a encontrar estos espacios intermedios como pequeños salvavidas en el aislamiento obligatorio, nos interesaba como, bueno, poder conversar un poco en relación a esto. Vale, antes de también mostrar alguna imagen, así por ilustrar lo que vamos, las diferentes sensaciones que podemos tener. Por un lado, también ahí lo de lo que comentaba Celina ahora en esta parte, que yo espero que o o sea, rehúso o me niego a aceptar una situación de excepcionalidad como la que tenemos, que evidentemente lo es, como definitiva. O sea, entonces, me parece bien que aprendamos a tener unos cuidados como cuando pasa cualquier cosa así imprevista y grave y tal, pero con la claridad que es una temporada, que eso no hace cambiar ni nuestras maneras de relacionarnos, ¿no? De abrazarnos y saludarnos, ni de valorar la ciudad. Efectivamente que hay que repensarlo, que hay muchas cosas que no las estábamos haciendo bien, pero esas yo creo que no son precisamente las que están en debate, ¿no? Porque se pretende volver al al sitio de partida. Al sitio de partida es el que nos llevó a esto, y no la ciudad. Nos llevó a esto una sociedad que
que ha crecido sin sentido, que consume a lo loco y que hemos invadido tanto la naturaleza que como, o sea, siempre ha pasado, que virus que están en los animales pasan a los humanos, pero ahora más y de manera más descontrolada porque nos movemos de manera global, ¿no? Entonces, yo creo que son más estas reflexiones de como sociedad, cómo queremos vivir, y no que la solución es que nos separemos y vamos en burbujas. Claro, para ciertos capitales y ciertas maneras de entender el mundo desde un punto de vista meramente económica, esa es la única solución, ¿no? Bueno, yo creo que es una discusión que de momento no está tan puesta sobre la mesa. Y como decías, una discusión del siglo XXI de la ciudad densa y compacta, pero también desde el suburbio fue muy criticado, desde sus propios, no inicios, pero desde su momento álgido en Estados Unidos en los años 50, desde Jane Jacobs, que ya decía, ¿no?, en el 61 en su libro que la ciudad mezclada, variada, etcétera, es la riqueza, o Betty Friedan con su libro La mística de la feminidad, que escribe desde el suburbio y desde su propia experiencia, viendo cómo eso que no es la solución, ¿no? O el mismo Lefebvre en El derecho a la ciudad, y en el otro libro que tiene sobre lo cotidiano, ¿no? No me acuerdo el título, precisamente es en ese momento de los grandes conjuntos habitacionales franceses, amorfos, sin identidad, sin vida. Por ahí los edificios, las tipologías son buenas, la vivienda en sí, porque tienen balcones, son grandes, pero no es suficiente, eso seguro que no es suficiente, ¿no? Y evidentemente me parece súper interesante lo del confinamiento colectivo, pensar que si tiene que volver a ver esto, no puede ser de manera individual, ¿no? Que tiene que ser en colectivo por muchas razones, por saludes mentales, eso se dirá mejor si que yo, evidentemente, por salud afectiva y porque es la única manera, pero que también sin pandemia es la única manera, colectivizar, compartir es la única manera de hacer posible la convivencia de todas las tareas que tenemos que hacer, ¿no? Las tareas del trabajo, la tarea de la casa, las propias y las de cuidar, y las de las políticas sociales, ¿no? Por tanto, creo que la reflexión sobre lo colectivo es totalmente pertinente. Y para terminar con este, como paréntesis, yo creo que como arquitectos y arquitectas, más o menos todos y todas sabemos lo que es la calidad de una vivienda, aunque sea pequeña, que si la ventana, que si el balcón, que si la luz, eso. Lo que pasa es que desgraciadamente en los últimos años, tanto desde la formación como en la práctica, nos hemos convertido en peones de un capital y de la especulación inmobiliaria, que han sacado todo aquello que diera un plus, porque entendían que ese plus era gastar dinero si total vendían cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que poner es un coto a eso, ¿no? A ese capital que se apropia de todo sin importarle, ¿no? Cómo se vive la calle, el barrio, desde el aislamiento doméstico. Comparto un poco. Toman otros significados las actividades y espacios colectivos. Bueno, yo no sé si allí está tan parado todo como aquí, pero realmente esto Barcelona hace unos días, o sea, no hay nadie. Yo abro la ventana de mi casa y no se siente nada, cosa extrañísima, no hay un ruido, no hay pájaros, aire, hay como sonido, el sonido del silencio, realmente es muy impresionante, ¿no? Y estas imágenes lo muestran en una circunstancia normal, evidentemente estaría llena de coches y de puntitos moviéndose todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Y cómo se adecúan también los espacios públicos, en este caso mercados, pero cómo se adecúan, ¿no? Ahí vemos estas líneas en el suelo de seguridad para no aproximarse al puesto, que han estado desde el primer momento del confinamiento y que ahora, hoy a la mañana, estaban poniendo esto, ¿no? Que son unos cuadraditos, estos cuadraditos con tira, cada 1,5 metros, que es la distancia a la que tiene que estar cada persona que está esperando para comprar. Porque ya el sábado, que ya se abrió un poco la mano a salir para que puedan salir los niños, fue más gente a la calle, se viene el buen tiempo aquí, la gente saldrá más, entonces, bueno, como más, las medidas estas de distancia son muy importantes. Y que las vemos en otros sitios, ¿no? Que por ahí nuestro espacio público, de manera táctica, tiene que cambiarse por un tiempo, pero eso no significa no salir, no convivir, etcétera, ¿no? Esto no sé dónde es, pero vemos estas marcas en el suelo para estar parado, o esto que vemos aquí es la Plaza de la Catedral, aquí en Barcelona, el Colegio de Arquitectos. Esto suele estar llenísimo de gente, y esto fue el domingo, unas familias que se encuentran amigas y van teniendo, ¿no?, esta distancia, una familia y la otra, y hablando a esta distancia. Y la avenida Laietana, una avenida muy concurrida que va de la parte del 19 de Barcelona, atraviesa el centro histórico al puerto,
siempre llena de coches, aquí no hay nada, un coche, un ciclista y la policía, no hay, bueno, y un señor aquí, no hay nadie. Bueno, o estas distancias marcadas en los suelos para esperar, ya sea para un centro de salud, para un supermercado, bueno, cosas que nos vamos acostumbrando, pero insisto que yo creo que es acostumbrarnos porque es esta excepcionalidad, evidentemente no sé, o todo esto que vemos que nos viene ahora de Asia, ¿no? Las distancias, bueno, cómo tiene que estar separado en el transporte público, que implica también toda una gestión nueva, ya no solo del espacio, sino también de los tiempos, ¿no? Esto solo es posible si somos capaces de dilatar, no de dilatar porque trabajar más horas, sino de no hacer todo de manera tan fordista al mismo momento, ¿no? No es necesario que en todas las fábricas o sitios de trabajo se entre a las 9, se puede entrar a las 7, se puede entrar a las 10, y a las 9, a las 8. Y de esa manera, al menos en los estudios que se está viendo aquí en España, en general el transporte público aguanta bien el poder ir con una cantidad de personas menor de la máxima, o sea, la que se recomienda. Solamente hay unos momentos picos, y la cosa es que este pico es como también bajar la curva del movimiento, ¿no? No por moverse menos, sino por dilatar este tiempo, que en lugar de eso, que haya una hora, que todo el mundo coincida, que sea un poco, esta hora se extienda para que no coincidamos todos en el transporte público. Y evidentemente, ¿no?, la transformación táctica de nuestras ciudades, y que en este caso, así como lo de pintar los suelos para que estemos a distancia, creo que es una transformación táctica momentánea, esta debería ser una táctica permanente y para quedarse y no salir, y en todo caso para todavía hacerse más blanda y más humana, ¿no? O sea, las calles, no sé si el París del 68 decía, debajo de los adoquines la playa, debajo del asfalto la tierra, y por tanto la vegetación y la naturaleza, y recuperar esto que ahora es extraño, pero que en realidad yo creo que deberíamos ir a ello como ideal de ciudad, a incorporar en esta ciudad densa la naturaleza, ¿no? Que no es antítesis, ¿no? Densidad y natural, que creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y evidentemente ya veníamos con estas experiencias, yo creo que también en ese aspecto nos da una oportunidad, tendríamos la experiencia de ganar espacio público, no de la naturaleza, pero que esto nos da una oportunidad, una justificación de quitarle espacio a los vehículos, porque es la única manera que podamos mantener la distancia física que se nos pide, no distancia social, porque ayer una ministra de aquí o una secretaria del ministerio decía que estaba mal empleada la idea de distancia social, no es distancia social, sino física la que tenemos que tener. Me parece interesante ese matiz porque la distancia social implica otras cosas, ¿no? Nos trae a mente eso, una distancia social, separarnos del otro, y eso no se trata de separarnos, sino de mantener de momento una distancia física. Y hasta aquí un poco imágenes y reflexiones generales. Bueno, me sumo un poco a las reflexiones. Pensaba efectivamente, retomando algo que Celina había dicho, acuerdo con no confinarnos del lazo social de la ciudad, ¿no? Y algo, Zaida ponía los ejemplos claros de eso. Para este punto, yo pensaba más en la fórmula de cómo pensar lo individual en la lógica colectiva, es decir, no poner lo individual y lo colectivo con la I porque los deja un poco disyuntos, ¿no? Y me parece que no hay manera de concebir lo colectivo si no es con el papel fundamental. Lo colectivo es una composición de esas singularidades, es una construcción a partir de la singularidad. Y acá subrayo, la singularidad es una palabra muy cara y muy importante para el psicoanálisis. A veces se piensa que el psicoanálisis apunta directo a lo individual, dejando un poco de lado la lectura de los aspectos de los fenómenos sociales, y me parece que no hay manera de escindir esos dos campos de la experiencia, ¿no? Por eso creo que la palabra singularidad a nosotros nos es muy valiosa, porque no va de la mano o es bien diferente, diría que está en las antípodas de la idea del individualismo de masa, tan propia y a la que nos invita la época. Es decir, que cuando decimos singularidad,
no estamos hablando de la individuación, es decir, de aquel que pone un contorno del reino del yo, del que, ¿no es cierto?, esta invitación a veces civilizatoria respecto del ser jefe de tú mismo y todo lo que es la política New Age, mezclada, por supuesto, con el fondo del mercado que hay atrás de eso. Entonces, ese reino del individuo, me parece que la singularidad, en cambio, es austera en ese sentido, y sí sirve para descompletar, es decir, a la vez que conforma lo colectivo colectivo se conforma de la multiplicidad de singularidades, a la vez lo ahueca, lo trastoca, lo interpela y lo descompleta a lo colectivo. Y es interesante porque lo colectivo, a su vez, ya es un tratamiento de la masa, digamos, de lo masificante, de los fenómenos de masa, más ligados a las cosas, al campo de la sugestión, que es anónima la masa. En cambio, lo colectivo ya de alguna manera ubica todo su valor, siempre y cuando lo pensemos ligado a este concepto de la singularidad. Entonces queda la pregunta, porque es como un oxímoron, ¿cómo se arma una comunidad de singularidades? Es como cómo se llevan esas dos cosas. Creo, respecto de lo que decían, que efectivamente no confinarnos del lazo social es una política, la política en el sentido de la dirección y del fin que perseguimos, tanto seguramente en el plano del hacer y los desafíos de la arquitectura como los desafíos para el psicoanálisis, porque la política es la del lazo social. Pueden cambiar las tácticas, como decía Zaida, ¿no es cierto? Podemos pensarlo a nivel de las tácticas, pero no del sentido de la política, es decir, del fin que perseguimos, que contempla la condición necesaria del lazo. Nos constituimos en el lazo social. Entonces, en ese sentido, creo que en este momento de pandemia hay que estar bien advertidos. Ustedes hablaban recién de cómo la tensión que se produce entre lo que a nivel general se plantea como el bien común, lo hemos escuchado mucho, esto se hace por el bien común, esto es para todos, esto es por todos, y cómo eso necesariamente se tensa con la posición de cada uno, los derechos que se llaman los derechos individuales. Ustedes vieron que asistimos a estos grandes campos de discusión entre lo que se juega en el bien común y el derecho individual. Siempre estamos en ese punto. Creo que la idea de singularidad ahueca eso, no solo es en términos de derechos, sino la manera en que se implica cada uno en el lazo social. Y estamos en un momento, a nivel de lo social, tal vez que nos requiere en un punto de advertencia, ¿no es cierto? A veces con las buenas y las mejores intenciones y en nombre del bien, se nos pide que no pare la máquina de la producción, ¿no es cierto? Nosotros lo distinguimos a eso a nivel de todo un discurso, es el discurso del amo moderno, que dice que la rueda tiene que andar al ritmo de todo el mundo y que no tiene que cesar y que nosotros somos parte de ese engranaje, y el psicoanálisis en ese punto ha sido, al menos desde la inspiración de Lacan, ha querido subvertir ese discurso, porque, y en ese punto están las antípodas de la psicología de la adaptación, que va por el lado del cúrate rápido, vamos, portador de buenas conductas y de salud mental, porque tenés que volver a la rueda de la producción, ¿no? Me parece que al contrario, estamos para subvertir aquel comando que dice que tenemos que andar en el ritmo y en el tiempo, que aquí no ha cambiado nada, y que veamos cómo, pero la rueda de la producción tiene que continuar. Y desde ya no podemos pensar que eso va solo, sino que también lleva su alianza con el plus, como decía Zaida recién, del mercado, es decir, ese pseudo discurso capitalista que de alguna manera también lleva la batuta en estas cuestiones. Entonces la singularidad para el psicoanálisis se vuelve un elemento crucial desde la cual pensar el lazo a lo colectivo. Y es la manera entonces de ubicar una condición de lo colectivo, y creo que es el tiempo y el desafío que tenemos, mucho más ligados a lo múltiple, a lo plural, a la diversidad. En ese sentido nosotros vamos diciendo
que de alguna manera lo colectivo, la ciudad se piensa en femenino, ¿no es cierto? Por el punto del uno por uno. Cómo se arma una comunidad conjugando que se hace uno por uno, no desde el lado del yo y la individualidad, sino desde la aportación del rasgo de la singularidad de cada uno. Y en ese terreno, en la manera en que van avanzando en sus distintas luchas, que por supuesto están congregadas bajo lo que las colectiviza, y seguramente cada una ligada a su causa más singular. Por eso la palabra singular es tan importante, ¿no? Pero bueno, me parecía importante entonces marcar esas dos cuestiones. Cada sujeto tiene una pata puesta en lo que es colectivizable, es decir, lo que puede producir de la mano con otros, por los ideales, las identificaciones que se ponen en juego, y una pata que siempre es un poco irreductible y que lo deja un poco solo. Siempre se está un poquito solo, y nosotros por ahí desde el psicoanálisis decimos que es una soledad acompañada, no es un aislamiento, la soledad con otros, es decir, se conjugan esas dos cuestiones. Y respecto a lo que decían recién del alcance del aislamiento, un psicoanalista que vive en Barcelona, Miquel Bassols, produce como esta fórmula, ¿no? A lo que se llama, hay que ver si está bien o mal llamado, como decía Saida recién, aislamiento social, proponerle el acercamiento subjetivo, ¿no? No ceder ni un ápice respecto del acercamiento subjetivo y buscar las vías. Lo virtual, como yo decía hace un rato y que lo resalto o lo vuelvo a subrayar, creo que ha ubicado una nueva topología, no sé, no alcanzo a dimensionar cómo van a reinstalarse los espacios, si hablamos de lo colectivo, va a volverse a tomar la calle, la proximidad con el cuerpo del otro. Es decir, eso nos queda el tiempo para pensar en las consecuencias que este acontecimiento ha instalado. Y toca topológicamente porque se arman nuevas vecindades. Insisto que hoy podemos estar hablando desde dos continentes, cuestiones que antes nos eran difíciles de suponer, y hoy se ha ampliado eso, pero bueno, hay que jugar entre lo global y lo local, ¿no? Lo local, como hoy es parte de este escenario. Bueno, hasta ahí un poco las ideas que tenía para conversar en este punto. Bueno, excelente. No sé si se escucha bien, me dice acá que tengo conexión a internet medio inestable. Son las contingencias de estos modos. La verdad que, bueno, me quedo pensando muchísimo en muchos planos. Creo que hemos logrado el objetivo de quedarnos pensando, ¿no? Que de esto se trata. Tal vez las respuestas van a ir surgiendo. Lo que sí yo voy como apuntando, algunos alertas, ¿no? Me parece que se empiezan a configurar alertas en todo este periodo. Alertas que tienen que ver con esto que hablábamos, con la ciudad, con que la ciudad no puede ponerse en crisis como el lugar que habitamos, sí debe ponerse en crisis la forma que la hacemos, ¿no? Me parece que son dos cosas bien distintas, hay que alertar ahí porque esa idea de Arcadia cerrada que ya veníamos construyendo con los barrios cerrados, acá en Argentina no en Argentina, en Latinoamérica, ha sido la manera en que las élites económicas y políticas vienen resolviendo en el territorio sus diferencias de clase y de acumulación económica. Me parece que ahí hay un peligro latente, ¿no? Para poder decir, no es la ciudad la peligrosa, sino cómo se configura, cómo la configuramos, cómo la hacemos, cómo la construimos. Y en este sentido me parece que tiene que empezar a ver
sin duda muchas ideas, pero también, algo que vos señalás, Gisela, que es la dimensión de la política, para que la ciudad recobre nueva vida, ¿no? En la ciudad en donde nos encontramos todos, la ciudad de lo público. Por otro lado, creo que hay una alerta con respecto al espacio público, ¿no? O sea, ojo con el espacio militarizado. Ya veníamos del panóptico que generan las redes y del el espacio militar que vuelve a tener una reconfiguración en el siglo XXI. Nuestras generaciones hemos vivido en carne propia lo que significa la militarización de la sociedad, y hoy hay una alerta, ¿no? O sea, como bien toda esta cuestión de la pandemia saca mucha solidaridad y mucho gesto de solidaridad, también hay estas corrientes de militarización que pueden invadir el espacio público. Y el espacio público, aún en la necesidad de esto que me parece que también señalaba, no me acuerdo si Zaira, que decía, hay que diferenciar esto del distanciamiento, del lazo social, ¿no? Bueno, ahí hay una alerta. ¿Cómo volvemos a reconfigurar lo público? Cuando el espacio público es hoy indispensable, y yo creo que va a ser la gran estrella para poder volvernos a encontrar con el distanciamiento, ¿no? Entonces, ahí se abre todo un canal, pero también una alerta. Y por último, otra alerta que me parece que tiene que ver como justamente esta configuración del espacio doméstico, en donde parecería que hoy cuanto más, retomando lo de Hannah Arendt, cuanto más somos vistos por otros y por otras, más estamos a resguardo de muchos males, pero por el otro lado, la necesidad de poder identificar nuestra individualidad y poder construir nuestra privacidad, ¿no? O cómo se construye esta idea de privacidad, que también hoy puede ser nuevamente capturada por el mercado, ¿no? O sea, aún más en situación de pandemia. Y esto me parece que también ahí tenemos mucho para pensar, pero mucho también para hacer, ¿no? O sea, hay que tener cuidado ahora de no montarnos a una segunda ola de consumo, esta vez tráemelo a casa, ¿no? Esta vez, y vuelta de nuevo estas diferencias. Y por último, y la cuarta, me parece que el barrio, que no hemos hablado, porque bueno, han sido muchos temas, pero que aparece en lo colectivo, o sea, pero sí aparece en la idea de vivienda colectiva, o sea, estos otros, esto cuando uno habla de la casa expandida, ¿no? O sea, hasta dónde esta primer esfera después de la vivienda, me parece que ahí hay mucho, mucho para pensar, y sin duda en las comunidades con mayor nivel de precariedad, la esfera de lo comunitario y del barrio, hoy creo que es una punta también para pensar, pero de nuevo, no políticas represivas, sino políticas comunitarias. Bueno, y podría haber miles de reflexiones más, pero estas son algunas de las primeras síntesis. Yo agradezco muchísimo todo este tiempo de compartir. Les dejo también a las invitadas si quieren hacer alguna síntesis o saludo final. Lo que voy a seguir en esto del productivismo, estamos queriendo hacer una publicación que se va a llamar Alteraciones del Espacio Doméstico, así que le vamos a pedir si generosamente nos hacen un pequeño artículo sobre esta charla que ha sido realmente muy, muy, muy rica, muy, muy interesante en muchas dimensiones. Bueno, las dejo a las invitadas si quieren hacer el saludo final, y después se le vuelve a retomar para las preguntas. Bueno, muchísimo la invitación, la convocatoria. Para mí ha sido un placer, tanto en el marco de la invitación de la cátedra, como conocer también a Zaida y sus perspectivas de trabajo, y bueno, todo lo que implique el cruce de los discursos y un poco en esas distinciones, encontrar puntos de apoyatura para enriquecer las miradas sobre la experiencia subjetiva. Así que yo en ese terreno presta, y bueno, celebro que hayamos podido producir este encuentro. Bueno, también muchas gracias por la invitación, y me ha encantado escuchar a Gisela, me ha
Me ha reventado la cabeza de tantas ideas para buscar Lacan, pero no puede aprender todo en 2 minutos. Resumen maravilloso que nos has hecho, es genial. Pero bueno, hay ideas fantásticas. Y no, hay una cosa solamente, un comentario respecto a lo que decía Celina de la militarización. Yo creo que no es necesario que salgan los militares para que nos controlen, ya estamos controlados. Y creo que eso es algo que tenemos que reflexionar y mucho. Y ese control ha llevado, y en parte también tiene que ver ya sobre el control personal que dejamos desde los teléfonos, las tarjetas, la geolocalización de todos los DNI, o sea, bueno, súper controlados, pero también que eso ha llevado de alguna manera también a este descontrol, a que este mundo global, ¿no? Que creemos, yo creo que hay que como volvemos a pensar desde lo local, que estamos en una cosa, en un mismo barco, pero de otra manera, ¿no? Entonces lo que decía eso, que ojo con pensar que es solamente el símbolo de los militares en la calle, que aquí se armó mucho lío cuando fueron en algunas ciudades a limpiar o ayudar a montar hospitales. Bueno, si sirven para eso, perfecto, ¿no? Es un cuerpo adiestrado que sirva para eso, para otra cosa no los quiero. Pero que el problema del control sobre nosotros y nosotras no está en ellos, está en la cantidad de contadores que hay en la calle, que cuentan la gente que pasa, y que si tienes un teléfono seguro hasta ya saben quién eres. Si, ¿no? A más de uno le ha pasado que buscas un libro en internet y a la siguiente entrada te aparecen todos los libros relacionados, te llaman por teléfono, bueno, qué bestial, estamos súper controlados, ¿no? Sí. Y que también desgraciadamente la mayor imposición del neoliberalismo, que es lo que nos ha llevado hasta aquí, no se ha hecho con dictaduras, no se ha hecho con los militares, con la excepción honrosa de Chile, se ha hecho con las democracias. Y es terrible, ¿no? O sea, ese convencimiento de la doctrina neoliberal Chicago Boys ha hecho un daño inmenso y nos han envuelto a todos en esta orgía de consumo y como si eso fuera la felicidad, si eso fuera el mundo. Entonces, creo que esta reflexión, y que yo insisto, por ahí había alguna pregunta de cómo salimos de aquí, qué pasa. Yo creo que bueno, tardará, no sé lo que tardará hasta que haya un control del virus. Al final es un virus como ha habido otros en otras épocas, ¿no? La varicela, el otro día cuando escuchaba la historia de todo cómo se controló la varicela, por ejemplo, explicaba una cosa súper interesante. La vacuna de la varicela la descubren, bueno, no sé quién, pero entonces hay 2 médicos de Cataluña, porque lo que descubren es que el virus solo se mantiene vivo pocas horas en unas condiciones determinadas y dentro de un ser humano, ¿no? Fuera no se mantiene. Entonces, estos médicos para ir a América, que la varicela era llevada desde aquí, una plaga inmensa, pues se montan en un barco con, no sé, 200 niños, y entonces lo que hacen durante todo el trayecto van pasando la vacuna de la varicela a uno o a otro niño para que el virus esté vivo y llegar y poder vacunar, ¿no? Al final, en este punto sí, la ciencia llegará al momento que controlará este bicho, tardaremos más o menos, pero saldremos evidentemente tocados económicamente, pero mejor ambientalmente, ¿no? Que también estábamos en un riesgo muy grande que nuestro barco se fuera al diablo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta parte buena que tiene este confinamiento? El otro día yo mostraba en una charla unas imágenes que me habían pasado del Tigre, de Buenos Aires, de un arroyo que el día que se inicia el confinamiento está lleno de basura y hoy está limpio. O sea, basura, aceites, no sé qué. Tenemos una gran oportunidad en ese aspecto. Pero claro, si la voluntad de volver a como antes, a producir lo mismo, o sea, aprovechemos que la crisis es una crisis y a los que están más jorobados no los sacarán ¿no? del mal rápidamente, sino que las ventajas serán otra vez para los mismos de siempre, pues el resto deberíamos intentar pensar otra manera de salir, ¿no? Y en eso es no entrar en el discurso de huir de la ciudad, sino todo lo contrario, fortalecer el encuentro, el espacio público, y si de momento tenemos que conservar una distancia física, pues conservémosla, pero que eso no haga, también lo que decía Gisela, ¿no? Como decías tú, la construcción, bueno, la distancia social que no sea construir una nueva intersubjetividad, no sé cómo lo decías, nuevas relaciones, ¿no? O sea, que no significa separarnos socialmente, sino diferentes, ¿no? Entonces creo que ahí no tenemos que dejar que nos ganen. Bueno, muchísimas gracias. Antes de terminar y de cerrar, nos gustaría dar lugar para leer algunos comentarios y si quieren hacer preguntas,
las participantes y los participantes que están escuchando la charla pueden hacerlo por el chat. Así que bueno, le doy el pase al Guille para que pueda leer algunos comentarios y si surgen algunas preguntas. Bueno, voy a leer algunos comentarios que han ido apareciendo mientras ustedes compartían sus reflexiones. Laura dice, bueno, muy interesante el concepto de extimidad. César, si me quieren interrumpir para acotar algo, me avisan, ¿no es cierto? César dice, habitar la casa se puede volver una extrañeza, habitar el cuerpo bajo el miedo, latente al otro, y además sin lazo social. Muy cierto, Gisela. Luego agrega, proyectar como noción para poder evitar espacios diseñados con una funcionalidad que es contingente, ya que el otro hace uso singular del espacio. Habitar un lenguaje, una lengua. Poético, Gisela. Acá tenés un fan. Luego, la ciudad es un lugar donde podamos refugiarnos y hacer lazo, diría yo, a pesar de la pandemia, una hermosa metáfora de Celina. Luego, Pilar dice, excelente conjunción de estas dos enunciaciones. Zaida, impresionante con su ojo agudo. Lecturas de la vida cotidiana. Gisela, una transmisión brillante de conceptos muy complejos y utilizables de Lacan. Gracias por producir este encuentro, esta nueva vecindad. Creo que esto del aislamiento viene a poner en jaque la incapacidad de estar con uno mismo, la soledad comprendida socialmente de manera negativa. Pero a su vez, nos acerca un autoconocimiento, una introspección, donde se reconocen prácticas propias. Agustina dice, Gisela, las redes y el internet hoy en día son elementos que fomentan la singularidad de las personas, ya que uno elige qué consumir de la cultura en general, generalmente con medios audiovisuales. Le da la oportunidad de que los múltiples modos de pensar tengan la posibilidad de ser expuestos y difundidos, y de algún modo compite con otros pensamientos hegemónicos. Excelente todas las temáticas abordadas. Otro comentario de César, cómo se restablecen los movimientos y la nueva apropiación de la ciudad y la calle, también las veredas, las peatonales, las galerías, el barrio, los lugares emblemáticos y bien singulares del lazo social. Es difícil de prever. Gracias, Gisela, y a todos los invitados. Luego dicen, bueno, gracias, Gisela, y a todo el equipo que nos acerca esta refrescante charla, sobre todo por poner en voz de mujeres estos temas que nos atraviesan a todos. Muchísimas gracias por esta hermosa charla, nos ayudaron a repensar cosas que quizás no lo veíamos tan profundamente, tener distintos puntos de vista, ver que dentro de este momento que nos inquieta a todos, podemos sacar provecho de enriquecernos un poquito, más de lo que se vive en distintas partes del mundo. Espero que en otro momento podamos tener la posibilidad de verlas de nuevo. Bueno, luego, felicitaciones por este cruce y estaremos esperando la publicación. Ahí nos comprometen. Bueno, yo creo que con eso podríamos terminar. Sí. Vamos, hay una espera para la publicación, aquí sí que seguimos. Bueno, muchísimas gracias, ha sido realmente brillante este cruce. Así Sí, que yo quería sí. agradecerles particularmente porque la verdad es que la predisposición tanto de ustedes como invitadas, como de los que han participado, de tiempo, de escucha, la virtualidad tiene otra dinámica y a veces hay que como templar la paciencia porque es distinto el intercambio y sin embargo creo que estuvo muy, muy, muy interesante. Yo me quedo con dos cosas que dijeron que me parece que dan para seguirlas pensando en conjunto con todo lo que se habló. La diferencia entre distancia física y no social que mencionaste, Zaida, me parece muy interesante en este tiempo, con la magnitud de esta problemática, poder hacer esa diferencia, sumado a lo que decía Gisela del acercamiento subjetivo, me parece que acerca una punta para seguir pensando que es interesante. Y lo otro que también me queda resonando es lo que decía Gisela de subvertir el comando del aquí no ha cambiado nada. Yo creo que esto de poder repensar
esto que está como circulando, que bueno, hagamos de cuenta que todo sigue como si no estuviera pasando nada. Bueno, poner en jaque eso creo que ayuda a pensar la disciplina, la ciudad, la arquitectura, lo personal, lo laboral, lo académico. Creo que es interesante quedarse con eso resonando para poder transitar y continuar acomodándose y pensando esto que bueno, que nos va atravesando a todas y a todos. Así que muchísimas gracias, la verdad es que es súper interesante y muy agradecida también, bueno, al equipo de la cátedra, al equipo de comunicación que trabajó para generar este encuentro, a Guillermo Mir, que nos estuvo haciendo el apoyo para el aula virtual, para, bueno, ayudarnos a que esto funcione. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por participar y por el tiempo dedicado. Pues muchas gracias. Hasta otra. Un gusto, muchas gracias.